Hoy en el canal vamos a cocinar falafel. El falafel es como una croqueta elaborada con garbanzos que usualmente va frita, pero a mí en lo particular no me gusta hacer el falafel frito para consumir menos aceite, y para poderlas hacer en el sartén no les doy la forma de bolita o de croqueta, sino más bien como de una tortita. Tradicionalmente el falafel se hace con garbanzo crudo que se dejó remojando por lo menos 8 horas, y en esta ocasión así lo vamos a preparar. Pero también hay otras versiones que se pueden hacer con garbanzo ya cocido, y aunque la textura es un poco diferente, quedan igual de ricas. Más adelante te voy a compartir otra receta donde utilizamos el garbanzo ya cocido. El falafel se come con pan pita, pero también lo puedes comer en ensaladas, en sándwiches, en tacos, en hamburguesas, etc. Quédate a ver la receta y nos vemos en el próximo video. Bye. Vamos a lavar los garbanzos y a dejarlos remojando en agua por aproximadamente 8 horas o más. Yo los dejo remojando durante la noche. La mañana siguiente vamos a descartar el agua de remojo y los vamos a enjuagar repetidamente. Para hacer el falafel vamos a procesar o a licuar los siguientes ingredientes: 500 gramos de garbanzos previamente remojados, 6 dientes de ajo, media cucharadita de pimienta negra, una cucharada de polvo para hornear, 2 cucharaditas de semilla de cilantro molida, 2 cucharaditas de sal o al gusto, 4 cucharaditas de comino en polvo, media cebolla blanca picada, una taza bien servida de perejil y de cilantro, o bien un manojo de cada uno, previamente lavado y desinfectado. Vamos a procesar o a licuar todos los ingredientes. Esto lo vamos a ir haciendo poco a poco en partes porque queremos que la mezcla tenga textura. Te recomiendo que si usas licuadora no la llenes demasiado para que esta pueda procesar todos los ingredientes. Aquí puedes ver la textura que estamos buscando para el falafel. Y voy a seguir procesando todos los ingredientes. Yo lo hice en 3 tantos. Ya que procesaste o licuaste todos los ingredientes, agrega un cuarto de taza de tahini. Este ingrediente es opcional, pero como no vamos a freír el falafel, yo se lo agrego para evitar que queden secas las tortitas. Y el último ingrediente es media taza de avena molida. Mezcla bien todos los ingredientes y ahora sí vamos a armar las tortitas. Les puedes dar la forma que tú quieras o hacerlas del tamaño que desees. Cuando las estés formando, a lo mejor la mezcla te parezca que está muy suelta y que las tortitas no se van a compactar o que van a perder su forma. Pero a pesar de esto, resiste la tentación de agregarle más avena a la mezcla, porque si lo haces al cocinar el falafel, este va a quedar muy seco. Un tip que te doy es refrigerar la mezcla por aproximadamente 2 horas y después de este tiempo verás que hacer las bolitas es más fácil. Yo en esta ocasión omití ese paso y aún así las tortitas se formaron bien. Y al cocinarlas no perdieron su forma. Las vas a cocinar a fuego medio, añade un poquito de aceite. Voltea cuando estén doraditas. Yo hice 3 tamaños y me salieron 10 tortitas grandes, 10 tortitas medianas y 20 chiquitas. Si no puedes cocinarlas todas el mismo día, las puedes refrigerar y cocinarlas después. Aguantan aproximadamente 3 días en el refrigerador, o mejor aún las puedes congelar y tener listas para cuando estés de antojo o no tengas mucho tiempo. Usa papel encerado para que no se vayan a pegar entre sí. Sirve el falafel con las verduras de tu elección. Yo voy a utilizar cebolla roja, cilantro, jitomate, voy a rallar un poco de zanahoria, pepino,
rábanos y jitomates cherry. También voy a acompañar con lechuga, espinacas y arúgula. Agregué también betabel cocido y repollo morado. Si tienes aguacate también le va muy bien. Y estamos listos para servir el falafel. Yo hoy te voy a presentar 3 opciones. La primera es comerlo en hamburguesas. Prepáralas con los ingredientes de tu elección. Yo utilicé mostaza, catsup, aguacate, jitomate y un poco de lechuga. La segunda opción es comerlo con pan pita. Este que yo estoy utilizando es sin gluten y no se parece en nada al original, pero es lo que yo encuentro disponible. Si lo comes con pan pita, te recomiendo que utilices hummus, ya sea en su versión tradicional o con pimientos rojos. También le puedes agregar tzatziki y este aderezo de tahini. Estas 4 recetas ya las tengo en video y te las dejo en la cajita de descripción y en los enlaces aquí arriba. Y la última opción es comerlos con tortilla de harina, como si fueran tacos o burritos. Y aquí podemos hacer las combinaciones que querramos. Podemos untarles hummus o tzatziki o utilizar solamente el aderezo, tú decides. Y después de preparar todo esto, nosotros estamos listos para comer. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Te agradezco tu tiempo y buen provecho.